Shalom familia, muchas bendiciones, que el Todopoderoso te bendiga y te guarde. Este quien te habla, su hermano Caleb Rodríguez Robles del Ministerio Restaurando el Diseño Profético. Continuamos hablando sobre las santas convocaciones. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que es Yom Teruah. Ahora vamos a estar tocando Yom Kippur. Vamos a estar dando un estudio sobre Yom Kippur y cómo podemos aplicar esta santa convocación a nuestro diario vivir. Así que pendiente porque ya entramos aquí. Discipulado mensaje de Yom Kippur. Yom Kippur, el día de la expiación, es una santa convocación establecida por Adonai como uno de los días más solemnes en el calendario bíblico. Vemos que este día señalado está en Levítico 23, 26 al 32 y es un tiempo dedicado a la reflexión, ¿verdad? Al retorno a la techuva y la purificación espiritual, o sea, limpiar nuestro templo espiritual. Y ahí abarca, ahí entra lo que es la sanidad interior, entra lo que es eh, ¿verdad? Es todo lo que tiene que ver con el perdón. Y en este estudio vamos a estar tocando un poco sobre el Sanedrín Celestial. Algo sumamente interesante acá es que el pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros se reúne para buscar la misericordia y el perdón de Adonai a través de la humillación y el ayuno. Otros lo harán viernes a la puesta del sol, otros lo harán domingo para lunes. Pero lo importante de esto es que estemos en comunión con el Padre Celestial. Al Padre Celestial lo que le importa aún más es que nosotros comencemos eh, a arrepentirnos, ¿verdad? A hacer teshuva, retornar. Así que en este día especial, ¿verdad? Previo a Yom Kippur, la Rúa HaKodesh, nos guía a reconocer la necesidad de expiación y de restaurar nuestra relación con el Creador, y Yeshua como nuestro sumo sacerdote celestial, ha, ¿verdad? Falta por cumplir esa, esa, esa santa convocación, porque Yeshua cumplió las tres fiestas, falta por cumplir las fiestas de otoño, ¿ok? Así que Yeshua trae perdón y reconciliación a todos los que creen. Y en ese día tiene un significado profundo que conecta con la ley de Dios, con el cumplimiento profético en Yeshua. La escritura enseña que en este día el sumo sacerdote, miren qué interesante vemos aquí, que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo para ofrecer la sangre de la ofrenda, buscando expiación por los pecados del pueblo. Sin embargo, en Hebreos 9, 11 al 12, ¿verdad? Se nos revela que a través del Espíritu de Santidad, Yeshua entró, no en un tabernáculo eh, eh, por mano de, por mano de hombre, sino en el mismo cielo, ofreciendo su sangre una vez y para siempre. Y Yom Kippur nos invita a meditar en la necesidad de reconciliación con Adonai y entre nosotros mismos, ¿verdad? Así como a experimentar la obra transformadora del Rúa en nuestras vidas. Es un tiempo que realmente debemos de sacar para nosotros.
Así que dice Levítico 16, 30 al 31, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Amén. Es estatuto perpetuo. Déjenme ver si se está escuchando. Ok. Esta palabra expiación, ¿verdad? Es la palabra hebrea capar, que se traduce como espiar o cubrir, tiene un profundo significado bíblico en la Biblia, donde se refiere a la acción de cubrir o borrar el pecado para restablecer la relación entre Dios y el ser humano. Y vemos que en el antiguo pacto se asocia principalmente con las ofrendas expiatorias, donde el derramamiento de sangre de un animal servía como medio para cubrir el pecado. Ya entonces vemos aquí que Jesús entonces cumplió con esa ofrenda. Así que este concepto subraya la idea de que el pecado crea una separación entre Dios y la humanidad y que solo mediante un acto de expiación donde simboliza la ofrenda. Y ahí se logra una reconciliación. Y la raíz de capaz refleja tanto la misericordia divina como la necesidad de un acto de ofrenda para limpiar la culpa y restaurar la comunión con Adonai. Y vemos que cuando el sumo sacerdote, ¿verdad?, entraba al lugar santísimo, él veía la presencia del Señor, de Adonai, como una nube brillante que cubría el propiciatorio, según Levítico 16:2. Y la palabra hebrea para propiciatorio es caporet. Viene de la raíz capar, que es la misma palabra que se usa para expiación. Vemos que el propiciatorio también se puede traducir como silla de expiación y el propiciatorio está descrito detalladamente en Éxodo 25, 17 al 22, Éxodo 37, 6 al 9, y ahí ese es el lugar donde Moisés se reunía con Adonai y le hablaba cara a cara, que esa expresión cara a cara tiene un significado bastante interesante que lo vamos a estar hablando. Dice, a los 10 días de este mes, Levítico 23, 27 al 28, 31 y 32. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Adonai. Y miren lo que está diciendo, o sea, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones. En donde quiera que habitéis día de reposo, será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. El número 29:7 dice, en el día de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Ahora aquí vemos que en la expresión cara a cara, ¿verdad? Vemos que el sumo sacerdote, Cohen Agador, solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año, ¿verdad? Según Levítico 16:2 y Hebreos 9:6 al 7, donde Elohim había hecho la advertencia que ningún hombre podía ver el rostro de Dios y sobrevivir. Éxodo 33:20, pero dado que el sumo sacerdote podía estar en la presencia de Dios en el día de expiación, y ahí entonces otro término que describe el día de expiación es esa expresión de cara a cara. En el tiempo del segundo templo, la ceremonia del sumo sacerdote
había sido modificada en cierta forma y se le había añadido un elemento crucial. Este elemento era que en tres ocasiones distintas, en forma creciente, el sumo sacerdote aparecía ante el pueblo y recitaba la fórmula de confesión para que todos pudieran oírla. Es interesante acá, eh, déjenme buscar aquí, en Primera de Juan hay un versículo que habla sobre, déjenme verificar, estoy acá, que habla sobre el Primera de Juan. Habla sobre el arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, podemos ver aquí que, deben un segundo. Ok, podemos ver aquí, ¿verdad? Que el sumo sacerdote aparecía ante el pueblo y recitaba la fórmula de confesión para que todos pudieran oír. Entonces, Primera de Juan 1:9 tiene que ver que nosotros debemos entonces de confesar nuestros pecados. La primera confesión por sus propios pecados y los de su casa. La segunda a cuenta de los pecados de la tribu sacerdotal de Leví. La tercera a cuenta de todo el pueblo. Y vemos que solo en esta ocasión, de todos los días del año, la confesión incluía la pronunciación que hacía el sacerdote a voz alta del nombre de Dios, ¿verdad? Tal como lo representan las letras hebreas, conocido como el tetragrama. Y vemos que este fue el nombre que Dios le mostró y dice, explicó Moisés en la salsa ardiente el nombre que describía yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y el nombre no servía como una etiqueta por medio de la cual se podía llamar a Elohim, ¿verdad? Y vemos entonces acá que solamente en Yom Kippur se pronunciaba el nombre a viva voz en alto con toda su majestad. Esta expresión cara a cara es el título de un capítulo del libro de Arthur Wascoe, Estaciones de Nuestro Gozo, sobre el tema de Yom Kippur. Y cara a cara es una expresión idiomática acerca de Yom Kippur. Así que vamos aquí a pasar. Ok, el ayuno. El ayuno es uno de los mismos mandamientos más importantes que llevan a la expiación. La Torah menciona en tres ocasiones. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestra sal. Estos son, ¿verdad? Lo que está apareciendo ahí. Ayuno en hebreo bíblico, la expresión afligir tu alma significa ayunar. Son la frase en hebreo enur nefesh, que se traduce como afligir tu alma, se utiliza en otros pasajes bíblicos que nos ayudan a dejarnos más claro que la expresión significa ayunar. Afligir tu alma, ¿verdad? Es lo que significa el concepto de Yom Kippur. El Salmo 35:13, pero yo cuando ellos se enfermaron, me me vestí de cilicio y afligí con ayuno. Mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba para afligirnos delante de nuestro Elohim, para solicitar de él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes.
Isaías 58:3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas, ¿verdad? Y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Isaías 58:5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día afliga el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Adonai. Entonces vemos, ¿verdad? Que son versículos bíblicos que se conectan con Yom Kippur. Y más adelante vamos a estar tocando la parte de Unas que tiene que ver también. Y también hablaremos sobre el Sanedrín celestial. Así que en el Tanakh, ayunar significa abstenerse de comer o tomar cualquier cosa durante todo el periodo del ayuno, según Esther 4:16. En tiempos bíblicos también incluía los siguientes elementos. Llorar es un rezo intenso, y esto lo podemos encontrar en el Salmo 69:11 y Joel 2:12. Poner ceniza sobre la cabeza por luto. Y en Joel 12 nos enseña que el ayuno debe ser acompañado con arrepentimiento genuino. Dice, ahora bien, afirma Adonai, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásquense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse a Adonai, su Elohim, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Elohim reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son de Adonai su Elohim. Aquí vemos cuando vamos a Hechos 27:9 que dice, ya habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Aquí vemos varios principios mesiánicos donde Aarón, el sumo sacerdote, simboliza el ministerio del mediador e intercesor. Y vemos que Yeshua es nuestro sumo sacerdote en Hebreos 3:1 y mediador. Primera de Timoteo 2:5, Hebreos 12:24. Él vive para interceder por nosotros. Romanos 8:34 y Hebreos 7:22 al 27. Número 2, él atravesaba el velo una vez al año. La aplicación espiritual, ¿verdad? Vemos que con la muerte de Yeshua somos libres de atravesar el velo todos los días. Y aquí están los pasajes bíblicos. Para Aarón esto significaba que debía estar absolutamente limpio para poder hacer expiación en nombre del pueblo de Israel. Para el creyente en Yeshua esto significa que debemos limpiarnos con el agua de la palabra de Dios cuando nos acercamos a Dios, como cuando pedimos perdón por el pecado en nuestras vidas. Ok, y aquí están los pasajes de referencia. Vemos que en cuanto a Yeshua, esto significa que él era completamente puro y sin pecado cuando hizo la expiación y ofrendó su cuerpo en el madero. Y algo sumamente interesante es que él llevaba puestas vestiduras de lino santas, y esto lo podemos ver en Éxodo 28, 1 al 4, en el verso 3, donde éstas se usaban para dar belleza y gloria, donde los vestidos de lino reflejan la humanidad sin pecado del Mesías y su justicia, donde estas vestiduras se manchaban de sangre cuando el sacerdote ofrecía ofrenda. Al terminar esa ofrenda, ¿verdad? Se quitaban las vestiduras y vestían nuevas prendas, ¿verdad? Según Levítico 16, 23 al 24, donde en Isaías 1:18 habla de las vestiduras manchadas de sangre y de las nuevas prendas que vestían después. Y ahí vemos entonces, entramos a lo que es las vestiduras de lino blanco. Eran las vestiduras de justicia, según Job 29:14, Salmo 132:9, Isaías 61:10, Apocalipsis 3:5,
15, 6, 19, 7 al 8, verso 11, 13 y 15. Punto número 5, al llevarse a cabo la ceremonia de en el día de expiación, aquellos que eran expiados se consideraban como sin pecado ni falta ante Elohim. La congregación de creyentes, la Keila, en el Mesías se presentará ante Elohim sin falta ni mancha, gracias a la sangre de Yeshua. El año del jubileo era el día de expiación y esto era un año y un día de libertad donde Yeshua vino a predicar acerca de esta libertad en su primera venida. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que el verdadero cumplimiento del año del jubileo tomará lugar en la segunda venida del Mesías, donde la tierra será redimida y alcanzará, ¿verdad?, ese reposo total de la maldición que fue traída por el pecado de Adán. Se alcanzará la restauración completa del legado que el hombre perdió y el pueblo de Dios será completamente libre, puesto en libertad de todo pecado, enfermedad, muerte y maldición. A Satán, la fuente de todas estas cosas, será atado y se logrará alcanzar el verdadero reposo. Y ahí vemos entonces lo que es el tabernáculo de Elohim, se encontrará entre su pueblo y él habitará en medio de su gente. Apocalipsis 21, 1 al 4. Por lo tanto, el año del jubileo y el día de expiación nos hablan acerca del cumplimiento del plan de redención de Elohim para el hombre. Por eso es que Yeshua viene en jubileo. Y aquí vamos a estar hablando para culminar estos últimos tres slides para luego entrar a la última parte que es acerca del Sanedrín Celestial. Y vemos que la conexión entre Jonás y Yom Kippur se fundamenta en temas bíblicos claves como el arrepentimiento, la misericordia divina y la renovación moral. El libro de Jonás en particular resalta la importancia de la techubá. Un tema central también es Yom Kippur, el día de expiación, en unas 3, 4 al 10, donde se describe cómo tras recibir el mensaje de advertencia de Jonás, vemos que los habitantes de Nínive deciden ayunar y vestirse de cilicio y arrepentirse de sus malas acciones. Su arrepentimiento es tan sincero que Elohim decide no destruir la ciudad, demostrando que el perdón divino está disponible para quienes se arrepienten de corazón, tal como se busca en Yom Kippur. Ahí vemos que en Junatos 2 a 9, el profeta mismo también experimentó un proceso de arrepentimiento, un proceso de techúa personal, mientras está en el vientre del gran pez. En su oración, Jonás reconoce su huida de la voluntad de Dios y clama por la salvación divina. Dios lo escucha y le da una segunda oportunidad. Y vemos que esta narrativa está reflejando el tema de Yom Kippur, donde los creyentes son llamados a reconocer sus errores y pedir perdón a Elohim, confiando en su misericordia y en la posibilidad de un nuevo comienzo. Y finalmente, en Jonás 4, se aborda el carácter compasivo de Dios, quien explica que su voluntad es mostrar misericordia y no castigo cuando existe arrepentimiento genuino. Esto se relaciona directamente con la esencia de Yom Kippur, expresada en Levítico 16:30, donde se dice que en este día se hará expiación por vosotros para purificaros, seré limpio de todos vuestros pecados delante de Adonai. La historia de una muestra que tanto el individuo como las naciones pueden cambiar sus caminos y recibir el perdón divino, un mensaje que se refuerza en donde, es un mensaje que se va reforzando entonces en Yom Kippur, ¿ok? Eh, Entrando acá un poco sobre lo que es la parte del Sanedrín Celestial, tengo varios escritos acerca de esto. Eh, Vemos algo sumamente interesante.
Y voy a estar buscando aquí, donde el juicio celestial y Yom Kippur. Yom Kippur es conocido como el día de expiación, Levítico 16, pero vemos que representa el día en que el Sanedrín celestial, el tribunal divino, se reúne para evaluar las acciones de cada persona, de cada uno de nosotros, ¿ok? Sobre cada uno de nosotros. Y vemos que según la escritura, pues Elohim es el juez supremo, según el Salmo 9:8, donde se sienta en su trono para juzgar a las naciones y los corazones. En Yom Kippur se nos recuerda, o se nos va recordando esa necesidad, la necesidad de Teshuvá, pues está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El rol de los testigos celestiales. En el Sanedrín celestial, los ángeles y seres espirituales actúan como testigos de nuestras acciones. Según Daniel 7:10, donde nos muestra una escena de juicio celestial que dice miles de millares le servían y millones estaban en pie delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estos libros representan, ¿verdad? Las memorias de nuestras acciones y buenas y malas. Y vemos que Yom Kippur nos llama a examinar nuestras vidas y reconciliarnos con Elohim, recordando que todo está desnudo y descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuenta, ¿verdad? Hebreos 4:13. Usted puede leer Hebreos 4:13. Entonces vemos que Yom Kippur también se centra en el poder del perdón y la misericordia del Padre Celestial. Isaías 1:18 nos asegura, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, ¿verdad? Y vemos que en el tribunal celestial la expiación de los pecados es posible gracias a la ofrenda de Yeshua, al sacrificio de Yeshua, quien intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Y también vemos que está la preparación para el juicio final, que el Sanedrín celestial en Yom Kippur no solo representa el juicio presente, sino que apunta al juicio final, cuando todas las naciones serán juzgadas. Apocalipsis 20:12. Y este día nos recuerda la importancia de vivir en santidad y obediencia, donde cada acción que podamos tomar tiene un peso eterno, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Yeshua, según 2 Corintios 5:10. Y Yom Kippur es una oportunidad anual para arrepentirnos y prepararnos para el día en que cada uno de nosotros será llamado ante el Sanedrín celestial. Porque nosotros debemos de estar preparados eh, para entrar al libro de la vida. Algo sumamente interesante acerca de los libros de la vida. Tengo algo por aquí, tenía algo por aquí. ¿Ok? Ok. El libro de la vida. Mensaje evangelístico rumbo a Yom Kippur. Apocalipsis 20:15 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así que
Este pasaje es un vocabulario de Yom Kippur, donde vemos que se dice, ¿verdad? Algunos estudiosos, que hay tres libros. Y estos son los justos, los pecadores, y el tercero, el de los mediocres, cuya sentencia queda pendiente hasta Yom Kippur. Eh, ¿Qué debemos hacer para ser inscritos en en el libro de la vida? Para que Dios escriba nuestro nombre en su libro, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, según Hechos 2:38. En Juan 6:27, Yeshua nos dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Elohim el Padre, pero ¿por qué deberíamos hacerlo? Apocalipsis 3:5, el que venciera será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Puede ser alguien borrado del libro de la vida? Claro que sí. Éxodo 32:33, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y esto lo confirma Apocalipsis 22:18 al 19, donde dice, si alguno añadiere a estas cosas las palabras de la profecía de la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, ¿verdad? Según Apocalipsis 22:18 al 19, ¿verdad? Y vemos aquí, ¿verdad? Una pregunta bastante interesante y es, ¿quiénes están en el libro de la vida? Moisés, por ejemplo, sabía que su nombre estaba en este libro, ya que Abraham, Isaac, Jacob y los profetas estarán en el reino de Dios. Sus nombres también deben estar en el registro. Éxodo 32:31 al 32, Lucas 13:28, donde Yeshua dijo además a sus discípulos, Yeshua, ¿verdad? Le dice a los discípulos, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y en una de sus cartas, el apóstol Pablo nombró a varios cuyos nombres están en el libro de la vida. Lucas 10:20, Filipenses 4:3. Y vemos aquí, ¿verdad? Y esto lo saqué de Vida, Esperanza y Verdad.org. Amén. Entonces, para culminar, deben un break. Vemos aquí algo sumamente interesante, ¿verdad? Donde el libro de los justos representan los sadiquín, que aquellos cuyas acciones son mayormente justas y son inscritos inmediatamente para la vida, ¿verdad? En el año venidero están los rechaim, aquellos cuyas acciones son mayormente malvadas y están condenados para no tener un buen destino. Y está el libro de los mediocres, Beinonim, que son personas cuyas acciones están en un punto intermedio, su destino no se decide inmediatamente y tienen un tiempo, los 10 días de la penitencia entre Yom Teruah y Yom Kippur, para arrepentirse y ser inscritos en el libro de la vida. Esto es ya acerca, según la tradición judía, ¿ok? Donde vemos aquí, ¿verdad? Vemos algo interesante porque cuando vamos a Éxodo 32:32 al 33, dice, después del pecado del becerro de oro, Moisés le pide a Dios que lo borre del libro que has escrito, si no perdona al pueblo de Israel.
Dios responde que solo el que ha pecado será borrado de su libro, ¿verdad? Entonces, en el Salmo 69, 28, David pide a Dios que los malvados sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Dice, sean borrados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Adonai hablaron cada uno a su compañero y Adonai escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Adonai y para los que piensan en su nombre. ¿Ok? Estos pasajes, ¿verdad? Reflejan acerca de que el Padre puede borrar a alguien del libro de la vida, como puede añadir. Así que familia, hasta aquí en mi parte, que el Todopoderoso te bendiga y te guarde. Nos veremos entonces la próxima semana con la enseñanza de Sukkot, culminando con la enseñanza de Shemini. Muchas bendiciones.